Escucha, estamos en la previa del... Bueno, estamos en la previa del Festival Audiovisual 2017. Bueno, bienvenidos a Más Arte. Este es un festival que cree en el poder revolucionario y transformador del arte y que sirve como clausura al proyecto Transformando Realidades, que consiste en la creación de un centro de arte contemporáneo premiado por la plataforma Proyecta, ganadora de esta convocatoria de los premios de innovación. Y a continuación veremos un corto resumen sobre las actividades realizadas este año. Están hechos por los alumnos de cuarto de la ESO de Educación Clásica y Audiovisual, Las Bases. Y bueno, y cuenta con el apoyo de toda la comunidad educativa. Es un proyecto que se hace sobre el segundo y tercer trimestre y necesita muchas horas estar fuera de clase. Y bueno, la gente piensa que hacer un corto es fácil, pero no es así. Empieza con la escritura de un guión, su posterior storyboard, rodaje, uso de cámaras, animación 2D, montaje y edición, y su posterior difusión. Bueno, este año tenemos 6 proyectos y todos tienen un nexo en común. Ese nexo es que todos salen de una obra de arte, la cual sirve para desarrollar una historia de trascendencia social. Pero no vamos a empezar con un trabajo de cuarto, sino vamos a empezar con un trabajo de primero bachillerato. Ya es un clásico en nuestros festivales, a muy temprano. En este caso, en su 7ª edición, llamada Cuestión de Sorbo. El guión está hecho por Iña Collazo. Cuenta la historia de una superheroína centrada en el mundo del arte y muestra el reflejo de la sociedad en la que vivimos. Teníamos preparado unha presentación, pero o compañero dixo todo o que teníamos que decir, así que para non repetirnos, este corto presentou bastantes dificultades a hora de rodarlo, sobre todo porque tivemos que facer un uso do croma bastante extenso para poder superpoñer as animacións. Bueno, se alguna vez traballades con croma, a luz é moi difícil de calibrar para que non haxa sombras, porque entón non sae o que ten que sair. Para mí que é a parte máis complicada a hora de rodar. Bueno, xa está. Bueno, después de este increíble corto, nos vamos a poner el siguiente, que trata sobre una historia sobre autismo, que viene de la mano de un chaval, bueno, un chico, y está dirigido por su hermana, que quería enseñarnos su historia. Por favor, Zulema y Ancho, ¿podéis subir al escenario, por favor? A ver, mi hermano tiene autismo y queríamos contar desde la experiencia personal, con ayuda de Emma hicimos un corto y con los dibujos fuimos contando lo que es una persona con autismo y quería dedicárselo a mi hermano. Me gusta mucho que haya Por favor. es muy emotivo que os interese tanto esto. Al principio, cuando sabía que tenía autismo, me sentía como un poco ignorado por mi familia, pero ahora no. Mucha gente,
¿Por qué? ¿Mosquitos? Si yo miro ahí sensible. Bueno, los crines, o sea, mire, si alguien tiene crines, que reparte por la gente, porque yo os miro ahí la camiseta, sí que lavarla, Bueno, a continuación vamos a mirar. Naufragio. Obviamente, una historia sobre un naufragio ocurrido en el corazón. Y está realizada con mucho corazón y está escrita y dirigida por Jaume Aceras. Equipo, por favor, pasar. Bueno, esta es una maqueta que tuvimos que hacer para bastantes escenas del corto, porque claro, tuvimos que pedir un barco, pero pedir un barco es muy complicado porque no te deja un barco para grabar, pero conseguimos grabarlo en 3 días o 4 en el mar. Y bueno, había escenas de naufragio que obviamente no podíamos hacer eso con un barco real, entonces tuvimos que hacer todo por el cuerpo. Sobre hemos hecho una maqueta real del barco y bueno, ahora hay, naufragio. Entonces, hay daños colaterales en el barco, pero bueno, está aí. Por favor, presenta. Seica, a vida do mariñeiro Pati. Mesmo ás veces pensamos que o peixe sae da neveira, pero iso non é así. Día tras día, os mariñeiros deixan as súas mans nas redes, o medo na terra e incluso a vida na salga de sequia do mar, cousa que non debería ocurrir. Este corto servirá como homenaxe aos mariñeiros, unha profesión tan notable nesta vila, pero tamén tan castigada. En conclusión, como caldo de Sorolladí, y aún dicen que el pescado es caro. Y el siguiente, bueno, esto ya no es un corto, sino un documental. Un documental en el que se demuestra que todo es posible. Demostramos la existencia de las sirenas. Muchos lo creeréis imposible, pero no. Tenemos pruebas científicas, relatos veraces, y hemos conseguido demostrar su existencia. Mucha gente piensa que esto es imposible, pero ¿cuánta cultura hay en Galicia sobre las sirenas? Una escultura en Cangas, la sirena, la escultura de Vigo, la sirena, y da la casualidad que del sireno mira la sirena de Cangas. Tal vez sea una casualidad, pero yo no creo. Y nosotros demostramos esto. Y queremos dedicarle este corto a Manuel Colla, o escultor de la sirena de Cangas, que morreu fai pouco. Que es un corto de misterio, está escrito y dirigido por Claudio Ríos, por subir, y está inspirado en la obra de Juan Miró, Azulos. Rápido. Bueno, a diferencia de los demás, nuestro corto no está hecho para hacer reflexionar ni fallarnos ni nada. Solo era un proyecto que nos hacía mucha ilusión llevar a cabo y por eso estamos tan orgullosos de poder presentarlo hoy. En verdad tuvimos muchos problemas. Por ejemplo, en casa de Claudio llegué a quemarme 5 veces con el foco porque tuve que agarrarme con las manos. Bueno, también agradecemos la participación de toda la gente que participó en el corto y hasta también o no, y sobre todo a nuestro profesor de inglés, Manolo Rúa, que fue el protagonista, y muchas gracias por ayudarnos a hacer una escena que nos hacía falta. Sí, que me cuenten más historias, por favor. Bueno, el siguiente corto se llama Con los amor, solo tener su corazón, y está basado en el cuadro Los amantes. Por favor, que entre el grupo y que nos presente y nos cuente de qué va. El corto trata de que el amor no tiene género ni etiquetas y que aunque seamos personas diferentes, seguimos siendo
humanos y personas y nos merecemos los mismos derechos e igualdad. Y también le quiero dar las gracias a Miguel Ángel Alonso Díaz porque hizo este poema exclusivamente para este corto. Gracias. La animación consta de 500 copias hechas a mano con la técnica de la rotoscopia que dan vida con el poema al corto, al cuadro. Bueno, adelante. Y es todo el ciclo del acoso. En esta historia, su protagonista sufrió bullying en la juventud y en una inesperada situación reflexiona sobre ello. Jenny, por favor, su cuenta. Este corto está hecho para concienciar y motivar a los niños que están presentes en alguna situación de bullying a que sean valientes y le planten cara al agresor para que deje de actuar así. Y de ahí el título, que por cierto el Faro puso "Rompe el círculo vicioso". No tiene nada que ver, cambia por completo el significado. Y agradecer a los alumnos de tercero de la ESO que participaron, a Ángeles Pico y a Olegato. Y espero que os guste, porque estoy segura. Un aplauso para Liga. La primera se llama Bullying y es uno de los primeros trabajos realizados por primero de bachillerato de dibujo en movimiento. Por favor, que suba para explicar. Bueno, o guión de Bullying surgiu como parte dunha convocatoria dun concurso sobre o bullying. Nada, dicir que os debuxos que realizamos todo o equipo de animación de primeiro bacharelato B a man e logo se pasaron no ordenador se animaron. Pues a mí este trabajo me hizo mucha ilusión porque no sé dibujar un perro, entonces a partir de esto pues aprendí cómo se anima y todas estas cosas, así que estoy orgullosa de este trabajo y ya. Gracias. El primer corto es "Tus órganos tienen más vida de la que piensas". Por favor, que suban Pedro Martínez, Alexander Zaguas y Juan Tenorio. Parece que tiene que ser 3 persoas, ¿no? Pero... Nada, este corto salió porque tuvimos que presentar un concurso relacionado con donación de órganos. Cando nos planteamos realizarlo, pensamos como facer algo corto que entre rápido e que transmita moita información, e pensamos que a veces deixase moi de lado a orella e moitas veces intentamos que se transmita polos ollos, pero para eso temos dúas, e aquí en poucos segundos demostramos que tamén hai moito que transmitir por oído. La vida, Doa, que suban Inés Camaño, Brais Solla, Manuel Rúa y Sierra Martínez, por favor. Un aplauso para él, por favor. Bueno, pues antes de nada agradecer a nuestros compañeros que no pudieron venir. Bueno, este es un corto que, a pesar de las pocas horas que teníamos de animación, pudimos hacerlo con bastante esfuerzo y con la ayuda de Luz. Un aplauso para ella. Y bueno, quisimos darle un enfoque, a ver, el tema de los órganos y del cuerpo, la vida y la muerte es algo que toca nuestra moral. Y en este tema los niños normalmente son los que más sufren y son los que primero pensamos y en el tema de lo que más nos duele. Por eso quisimos enfocarlo ahí. Y bueno, nada más, espero que os guste. Tenemos Regalas Sorrisos, ganador del primer premio del concurso de cortos
sobre donación y trasplantes convocado por la Consellería de Sanidade. Guión de Andrés Lorenzo. Por favor, sube. A verdade é que non foi doado facer o traballo, xa que de animación só tiñamos unha hora semanal e tivemos que traballar a contrarreloxo para entregar o traballo en prazo. Por sorte fomos os gañadores do concurso de trasplante e doación de órganos convocado pola Consellería de Sanidade de Santiago de Compostela. A verdade é que tivemos sorte porque o resto dos traballos tamén poderían ter gañado o premio profesional. Un aplauso para él. Bueno, los siguientes coros fueron realizados por los chicos de primero de ESO, en este caso B, y se llama No hace falta ser un superhéroe para dejar de fumar. Y estaba realizado dentro del proyecto Ahora se fuma, que es un concurso para evitar el tabaquismo en el ciclo de la ESO. Y esto fue realizado por el primero B, por favor, si está bien subir, y explicarnos de qué va, más o menos. Hay poca pena. Buenos días, me llamo Rey y soy alumna del primero de ESO de Iesas Garza y os voy a contar un poco sobre nuestro proyecto de Hablas del Mundo. Este proyecto está basado sobre un eslogan. Primero cada uno hicimos un eslogan y entre todos elegimos el mejor, que fue no hace falta ser un superhéroe para dejar de fumar. Porque todos los fumadores creen que dejar de fumar es imposible, pero nosotros decimos que dejar de fumar es posible cuando se quiere. No lo intentéis, os dirán. Es imposible, os repetirán, pero yo lo único que sé es que no hace falta ser un superhéroe para dejar de fumar. El siguiente es un tráiler de uno de los 4 ganadores del concurso internacional En Universo Soy de, un proyecto colaborativo de animación a la escritura, llamado La sonrisa de Mateo. Partindo dunha proposta do profesor José Blas García, nosotros, un grupo de alumnos de primeiro ESO, fixemos o book trailer deste libro. O profesor José Blas García convidounos a participar nun proxecto colaborativo chamado Contamos con Emoción, coordinado coa nosa profesora de plástica Luz Veloso e con outro profesor. O certame de relatos No meu verso son libre é un proxecto de animación á escritura, ás narrativas e á lectura, que cumple a súa 10ª edición. Está dirixido a nenos e nenas entre 6 e 17 anos que, atravesando unha situación de enfermidade e un momento complicado da súa vida, souberon positivizarlo, gozar e aprender a través das propostas que lles lanzamos desde calquera das aulas hospitalarias de todo o mundo onde se fala español ou castelán ou desde calquera dos servicios educativos denominados de apoio domiciliario. Recordando mi infancia, os cuento este cuento donde solo dominaba, pasando por esto jugaba partidos, uno en el marcador, pero por cualquier motivo todos días prefiero
le pregunto a mi papá, ¿qué pasa? ¿Por qué estáis tristes? Pero si ya estoy bien, y tan solo 2 segundos mi cara cambió su té. No solo económica, un nuevo corazón necesitaba nueva armónica. Semana tras semana perdía mis esperanzas. Me encontraba un donante para donarme confianza. Uno de los que podía que querían aceptar. Mi cuerpo no se toca cuando llegue su final. Ya pasadas 3 semanas conseguimos el dinero. Nos faltaba un corazón en este frío mes de enero. Tras otras 2 semanas alguien aceptó. Mi familia estaba contenta. Un día llega el corazón, pero cuando entraron a hablarme notaron algo raro y yo les dije con un suave tono bajo. Me dolía el corazón, pero eso no importaba porque me lo cambiaba, me sacaba de mi encontrada. Corazón débil, algo así que yo ya no escuchaba, solo era pensamientos. Tranquilos, mamá y papá, no os preocupéis por mí. Porque aunque no sé ahora, desde el cielo siempre estaré ahí. Bueno, ahora vienen los Oscars, pero quiero parar un momento esto para dar unas gracias a Jorge, nuestro técnico de sonido, porque lo veis ahí escondido, pero no lo veis. Nos ha dejado todas estas cosas porque nuestro escritor no se escucha muy bien. Entonces él nos ha dejado y ha estado aquí ayer todo el día ayudando a nosotros y hoy está aquí. Por favor, Jorge, sal. Algunas palabras. Ya me habéis visto salir, estoy contento. Estaba yo bien, todo muy tranquilo. Bueno. Creo que nos gusta moito dar as gracias a xente, así que grazas a todos os que ficheches posible este espectáculo, tanto participando nos cortos como nas animación. Vale. Creo que xa é hora de dar os premios, non? O premio para mellor animación é para o noso amor Tenso Ollos no Corazón. Vale. Por todas esas horas de traballo, por esos 500 dibuxos que solo consiguen terminar cando realmente amas e crees lo que faz. Para o noso amor Tenso Ollos no Corazón. Hai un premio compartido que é este, que tamén é para Semente a Vida, doa. Por favor, que suban tamén a recoller o premio. Perfecto. E para nós somos tesoreiros. Hoy día fue un momento... ¡Bravo! Por su natural capacidad para la improvisación, por sacarnos siempre una sonrisa, demostrarnos que cualquier cosa es posible en esta vida. Se llevamos energía y pasión, incluso mariscar la ría con una cucharilla, vestida de toda desbrozadora. El mayor actor secundario para María José Soto Lorenzo. Y
Por esquecerse do tempo cando está connosco, rodando, por seu bon humor e por esta dote natural para a interpretación, o mellor gallo de todo o morrazo, o mellor actor é para Manolo Rúa. Non puse nada máis. Estou abrallado por un doble motivo. En primeiro lugar, por a cantidad e a calidad das obras que acabamos de ver aquí, todas magníficas, unha especial mención para ese rapaciño, para Anxo. E máis abrallado ainda porque me concedades isto a min. Isto, en realidad, a quen se lle debería entregar é a xente do equipo que fixo esta película, con Claudia Cabeza, con Natalia, con toda esa xente, patroneadas, lógicamente, por a profesora de plástica. Eses son os auténticos merecedores disto. Pero, bueno, benvido sea, gracias. Sobraban los sobres. Para quen non dudou en repetir escenas por súa fe en nosotros, a súa paciencia e a súa maravillosa interpretación de reportera. Para Ángeles Pico, A maioría dos que estades aquí sabedes que eu lle fixo unha promesa a este rapaz. Dixelle que chamas Francis Drake, eu sempre quixen ser pirata e algún día pondrei o ser. Hoxe sabe ser Francis Drake. Gracias. o premio para o mellor montaxe pola súa ambición conceptual, a súa audacia, a súa belleza e precisión. Naufraxio. Bueno, gracias a todos por la ayuda que nos diste para realizar este corto. Fue muy complicado, pero gracias a vuestra ayuda conseguimos sacarlo. Gracias. Un premio para o mellor equipo de rodaxe, para un equipo entregado a un único fin, un grupo unido, perfectamente coordinado, no que todos e cada un dos membros son protagonistas neste proxecto. Un grupo que creció coas dificultades, que consiguió que a profesora que ao principio creía imposible rodar nun barco, un naufraxio, por medio de barco.
otra vez y lo de antes, lo de antes. Un premio para mellor director. Esta nominación é para quen envolvernos unha historia que nace do corazón, polo seu extraordinario traballo, dedicación, empeño, pasión e entusiasmo. Iago Cancel. Premios son de todo el grupo y de todos los que nos ayudaron. Parece que eu soy ilusamente aquí. O premio para a mellor fotografía polos seus planos únicos, valientes, pensados desde diferentes ángulos, por a súa creatividade ao servicio da belleza, por sacarnos unha monotonía e enterrar a cámara debaixo da agua. Un abrazo, por favor. No sé. Porque yo. Bueno, a ver, yo sé mucho de planos y pues hay muy planos muy buenos, pero no solo mío los buenos planos en el corto, porque gracias a ellos se comportaron muy bien en los cortos y tal, y les enseñamos y ahora hacemos unos planos que incluso mejor superan a los míos, o sea que también para vosotros. Gracias. Bueno, non marches por eso, non é. O premio para o mellor guion original para unha audaz e brillante historia contada en tono de humor na que o único real é civismo. Eres una monstruo, eres... Bueno, no sé. A ver, qué caray, qué bien lo hacen. Es difícil estar aquí, a ver, no, me da miedo nombrar a mis compañeros y olvidarme de alguno, pero este trabajo no es mío solo. Está por ahí María José Soto, que anda sudando de un lado para otro, y María José Soto está ven para acá. ¡Te queremos, Padres, madres, abuelos, que siempre ayudáis a vuestros hijos. Bueno, yo lo del barco es verdad. ¿Dónde están los cuatro? Yo pensaba que no iban a poder rodar en un barco, y decía, no, eso es imposible. Pues ellos me demuestran que con fe, con trabajo y con ilusión, todo se puede conseguir. Hemos preparado un pincho para todos abaixo, mejor, así que esa sabes, a comer.